Creo que ya estamos más de la mitad. Vamos a ir empezando la clase porque la clase es corta. Eh, Bien, buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar con el módulo 1. Estamos viendo ah, ah, la parte de introducción a Python. Hoy vamos a ver de forma generalizada, con énfasis más en el procesamiento de datos, lo que son los tipos de datos, estructuras de datos, operadores y estructuras de control. ¿Ok? Entonces, hasta la clase anterior hablamos en general de Python. Lograron instalar su ambiente la mayoría. Creo que exitosamente todos los dos que faltaban. Y llegamos a ejecutar hasta el punto de tener, pues, un cuaderno de Jupyter disponible para hacer ejecuciones. ¿Ok? Entonces hoy vamos a ir utilizando este cuaderno para agregar y entender los conceptos de Python para lo que es procesamiento de datos primariamente. Pasando por, pues, las estructuras de variables, cómo se programa, etc. Entonces, lo más básico que se puede entender o que se puede hacer en un aplicativo, bueno, lo más básico que se puede hacer en un lenguaje de programación para hacer un aplicativo es escribir hola mundo. Eso ya se logró hacer satisfactoriamente. Lo llegamos a ver en el cuaderno de Jupyter, pero también se podría hacer en un terminal, como podría ser, por ejemplo, eh, py y print hola mundo. ¿Ok? Siendo print el mecanismo, en este caso una función, que nos permite escribir texto de una variable o literal en la pantalla. Entonces, en esta explicación he hablado de una variable que viene a ser. Una variable viene a ser una asignación de memoria con una etiqueta a datos. Entonces, en un lugar de la memoria estamos guardando un dato que es valioso para nuestro programa y le estamos dando una etiqueta para reconocerlo, para recuperarlo. La memoria normalmente se identifica como una matriz y esta matriz, ya, y esta matriz tiene números que no son muy fáciles de manejar para nosotros. En cambio, los nombres adquiridos, sí. En este caso estamos creando tres variables, una X, una Y, una Z, y le estamos asignando, con el símbolo de igual, el valor que está a la derecha. En este caso son números. 10, 5 y la suma de los dos anteriores, utilizando un operador que es bastante conocido para nosotros, que es el operador de más para sumar. Y usando la misma función podemos obtener un resultado. Así, pasamos a hacer un ejemplo como este en nuestro bloque. Para trabajar con bloques pueden crear uno nuevo, pueden utilizar este símbolo de acá, inserta una celda abajo y acá se puede escribir código Python, como este de acá. Y para ejecutar, control más enter, ¿ok? Y nos muestra un resultado. Entonces tenemos un pequeño contexto y podemos ir viendo diferentes bloques de ejecución de código, que es una de las características de este entorno. Ok, eso es lo más básico que podemos hacer, darle a un espacio un valor. De todos los tipos de valores que podemos manejar en Python, tenemos tres principales: numéricos, texto y verdadero o falso, que es un tipo de datos, se llaman booleanos. Los numéricos lo podemos separar en tres subtipos: enteros, con un punto flotante, que normalmente les decimos decimales, o con coma, y números complejos. Los números complejos se identifican por la J y sirven para cierto tipo de cálculos científicos. Del lado del texto, el texto se puede separar en solo dos conceptos: caracteres, que es un
es una letra o un carácter, en este caso un carácter, y cadenas de caracteres, que son colecciones o grupos de caracteres unos al lado del otro. Eso lo vemos, por ejemplo, con el Hola Mundo que ya habíamos visto. Para identificar una cadena de texto, lo podemos ver con comillas dobles, y todo lo que sigue hasta la siguiente comilla doble se considera un texto literal. Son colecciones de caracteres. Y el tercer tipo de datos es el de verdadero o falso. Ya. Tercer tipo de datos es el de verdadero o falso, que se escriben de una forma muy particular. Es decir, podemos hacer una variable, escribir true, y una variable, escribir false. Eso es diferente de escribir true en minúscula o false en minúscula. La primera letra en mayúscula es la que define el tipo de dato especial, y esto en cambio simplemente no es nada aplicable. Ok, con esos tres tipos de datos, Python funciona. Hay formas o hay momentos en donde se necesita definir Entonces, con qué tipo de... ¿Sí? tengo un temita. Ahí donde tú pusiste z igual x más y, le generaste un espacio, ¿no? Entre estos dos. Sí. Sí, tiene espacio. Pero yo no le he colocado espacio, igual ha generado la respuesta. Sí, eso no es, o sea, puede estar separado y puede estar junto. La verdad es que así se lee más cómodo. Ah, ya, es la costumbre. Sí, pero los caracteres en el medio, los caracteres en blanco en el medio de una sentencia no se afectan. Es decir que, Gracias. bueno, ya. Ok, entonces, tenemos estos tres tipos de datos. Tenemos eh, subtipos de datos en cada uno y cómo podemos ir manipulando estos casos, ¿no? Mm, ¿Cuál era el atajo? Bueno, ya. Ok. Entonces, en esta lámina tienen varios tipos de datos, todos los que hay. Enteros, con punto flotante, que se definen cuando se coloca un punto a un número entero, con números complejos, que es con la J, y bueno, un entero más el 2J, y texto. Pero aparte hay conjuntos de datos. Los conjuntos de datos vienen en varios tipos, y es cómo podemos agrupar múltiples variables bajo un solo identificador. Entonces, nosotros, si quisiéramos representar esto con la información que les he dado en estos últimos 10 minutos, tendrían que hacerlo de una manera como esta. A igual a, no me acuerdo, un segundo, colocar esto al costado para ver cuáles valores puse. 1, 2, 3, 4, 5. Tendríamos que hacer 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Y si quisiéramos imprimirlo, tendríamos simplemente que ir a más, bueno, A más B más C más D más E. Podríamos intentar algo así. En este caso no le va a dar porque estos son diferentes tipos. Así que lo podemos hacer así. Bien. No, todavía no. Ah, ya. Ok. Supongamos que lo queremos mostrar, para no confundir, podemos hacer print A, print B, print C, print D, etc. ¿Ok? Y eso nos va a mostrar cada variable. Pero mientras más datos tenemos, más inaccesible se vuelve un ejemplo como este. Entonces, los lenguajes de programación nos dan colecciones. En Python hay 4 tipos de colecciones. Hay listas. Le voy a poner por sus iniciales. ¿Ok? Tenemos listas. Acá.
1, 2, 3, 4, 5. Tenemos sets. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos tuplas. 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos diccionarios. Donde un diccionario puede ser algo como esto. Ah, ah, ya, así. A1, B2, B3 y ya. Ok, cada uno de estos elementos funciona de una forma particular, pero primariamente lo que vamos a ver es cada una de esas colecciones a las que podríamos ir accediendo a sus elementos. ¿Cómo podemos acceder a los elementos de una colección? Porque cualquiera de estas es una colección. Con la variable, corchetes y la posición a la que queremos acceder. Por ejemplo, la posición 0, que va a ser la primera. Acá print S, la posición 1, que va a ser la segunda. Print T, 2, que es la 2, que es la tercera. Y el diccionario es diferente a todos los demás, porque el diccionario se compone de dos elementos. Se compone de un índice y de un valor. Entonces podríamos acceder al diccionario de forma tal como de A. Estamos tratando de acceder al valor que está en el índice A. Vamos a buscar. Ah, y me faltó colocarle los paréntesis a todos. Así que, segundo. Ya. Yes. Set is not scribable. Ya, tratamos de este. Ok, vamos a ir con cada uno de los que sí podemos acceder. Ya. Ok, entonces tenemos L, que es una lista, nos permite acceder al primer elemento. El set no nos deja acceder a los elementos en el medio. La tupla sí nos deja acceder al elemento en el medio. Y el diccionario nos deja acceder al elemento por su índice. Entonces, cada uno de los cuatro elementos de las cuatro colecciones tiene un uso en particular. Con eso, lo que les voy a mostrar es ahora cómo podemos ir manipulando cierta información de forma que haga sentido. Antes de continuar, les voy a mostrar la siguiente parte de tipos de datos. A ver si tienen una consulta hasta acá. Ok, Sí, sí, sí está ok. ya, genial. Ok, entonces vamos con una más. Y les voy a colocar esta ventana. Bien. Los datos primariamente en los computadores son ceros o unos. Y en la memoria se organizan los datos en base a lo que llamamos bytes, que están compuestos por bits. Los bits primariamente son arreglos, son conjuntos de ceros o unos, y los bytes son 8 conjuntos de ceros o uno que representamos ciertos valores.
Con eso en mente, hay tres sistemas numéricos que se usan en la computación. El decimal, que es de base 10, que es el que usamos en el día a día. El binario, que es el que representa los ceros o los unos. Y el hexadecimal, que funciona en 16 caracteres. En este caso, del 1 hasta F, del 0 hasta F. Para trabajar con esos valores, si fuera el caso que se están manipulando, hay funciones que nos permiten convertir entre diferentes tipos de números para que sea más fácil ese trabajo en Python. Esas funciones son las que vemos en pantalla. Por ejemplo, si creamos un número como 255 y utilizamos la función hex y le damos ese valor, esto se va a volver 0xff, que es 255 expresado en hexadecimal. De igual forma, si expresáramos esto en binario, con la función bin, se va a volver 8 unos. Y vamos a hacer ese pequeño ejercicio. Entonces, suponemos que tenemos una variable, en este caso la vamos a llamar x, y le colocamos un valor numérico. Vamos a hacer dos transformaciones de esa variable. La primera con bin de x y la segunda con hex de x. Y eso nos va a dar, pues, la transformación que corresponde a ese valor en cualquiera de los dos sistemas. Y podemos volver de uno de estos sistemas a entero, pero para volver a entero, la función de entero nos requiere la base con la que vamos a trabajar, si no me equivoco. En cambio, tratamos de usar la función de enteros sin la base. No va a generar un error, porque esta función necesita la base del origen. Se preguntarán, ¿por qué si tenemos un valor binario acá necesitamos la base del origen? Bien, para hacer validaciones de tipos hay una función llamada type. Entonces, si le damos una variable a type, nos va a decir el tipo de datos con el que se está almacenando. Ahí. Y en este caso, ese tipo de datos es string. Podría ser numérico, dependiendo de qué estamos guardando. Pero como esto no reconoce el valor binario, porque solo hay tres tipos de datos generalizados, numéricos, cadenas de texto y verdadero o falso, tenemos que agregar esa pequeña consideración. Lo mismo sucede con el base 16. Si quisiéramos convertir hex de x, tenemos que decir acá 16 y va a funcionar correctamente bien. A ver, si colocáramos acá otro valor, nos va a decir que no lo puede convertir. Ok, eso es con respecto a los tipos básicos. Tenemos tres tipos de datos básicos. Podemos hacer pequeñas conversiones a tipos más específicos y podemos hacer transformaciones entre tipos, que es lo que ahora vamos a ver. Para cada tipo de datos, cómo podemos asegurarnos de que utilizamos el tipo que necesitamos para una operación. Esto toma bastante relevancia cuando se trabaja con tipos de datos o con hojas de datos reales, porque no siempre los datos están bien formateados o a veces el lenguaje puede darle otro rumbo a la operación que queremos hacer. Entonces, si queremos trabajar con solo operaciones de punto flotante y estamos dando solo operaciones de entero, puede ser que haya alguna pérdida allí. Para hacer esas transformaciones, cada uno de los tipos tiene esa función. Así como les mostré que hay dos funciones, una para convertir a binario, una para convertir a hexadecimal, hay funciones para convertir a entero desde un sistema con la misma base o a float desde un sistema entero. También hay opciones para convertir a cadenas y entre otros. Entonces vamos a ir validando cada una de esas para que puedan tener sus ejemplos. Y mientras
voy a ir documentando estos ejemplos que se los voy a compartir para que los tengan. Entonces pueden ir siguiendo. Si tienen un problema, me lo van notificando. Podemos compartir pantallas así como hicimos el otro día. Y si no, pues simplemente van viendo en silencio. Bueno, recuerden que pueden consultar cualquier tema que necesiten. Ok, entonces, si vamos a convertir entre tipos, algo importante que no había aprovechado a mencionarles, es dentro del código se pueden escribir comentarios. En Jupyter tenemos dos formas de escribir información. Podemos simplemente crear una línea y esta línea cambiarle su formato. Por ejemplo, acá van a ver en esta barra, tenemos 4 formatos cuando está seleccionado esta barra, ¿verdad? Entonces, seleccionamos, escribimos algo como Markdown. Ahora yo puedo escribir texto acá, que sea, por ejemplo, Markdown es con numeral. Ejemplo de conversión de tipos. Ah, un ejemplo para cada tipo de datos. Eh, enteros, float, string. ¿Ok? Y esto va a combinar con mi ejemplo que está acá abajo, que es diferente de este comentario, que va a estar en una línea de código, pero es código que no, es una línea que se ignora, no es procesada, así que puede decir cualquier cosa. Ok, entonces, lo primero que vamos a necesitar es una variable. Esa variable que vamos a utilizar puede ser print, perdón, digamos número. Y número va a tener un valor, 200. Ok, si queremos volver número 200, podríamos hacer algo como float el número. Cuando imprimamos float, podemos hacer dos tipos de validaciones, ¿no? Podemos ver nosotros que es del tipo float o podemos usar la función type de f que nos va a decir el tipo de datos que estamos almacenando. Y si ejecutamos esto, vamos a ver, acá faltó algo importante. Ya, entonces acá vamos a ver que el tipo de datos, en este caso se llama clase, es del tipo float, y el valor, a diferencia del valor que escribimos, lo devuelve con un punto cero. Eso indica que el sistema lo está reconociendo como float. Podemos ir hacia caracteres de texto. Entonces, vamos con la función str de f. Y si, podemos hacer básicamente el mismo ejercicio. Type de s y print s. Ahora vamos a ver que el valor se mantiene, el float se mantiene, porque el ejemplo sigue acá. Y vamos a ver string se muestra. Pero acá no vamos a ver ninguna diferencia visible, dado que cuando print muestra valores, lo hace como caracteres. Entonces no hay una diferencia visible. Por eso es importante este tipo de validaciones a nivel de sistema. Esto define o nos asegura que el tipo de datos que está en esta variable es un string, mientras que esto simplemente nos lo permite percibir a nosotros. Ok, y podemos hacer toda la vuelta al ciclo y volver a un entero. Podemos volver a un entero de S o, ah, o podemos volver a un entero de F. Y podemos mostrar ambos tipos. Ahí de I, print I y print type de I2 y print type de I2. Ya, acá nos vamos a dar cuenta de que tenemos un problema. Estamos tratando de convertir S, pero S
nos dice que tiene un valor 200.0. Es decir, no soporta el carácter esta conversión. ¿Cómo podríamos hacer el cambio? Tendríamos que deshacernos de ese cero de alguna manera. Entonces, este lo vamos a comentar. Aquí no es. Este lo vamos a comentar aquí. Y vamos a continuar el código a ver qué pasa. Bien, si continuamos el código, la segunda operación que pasa de float a entero, sí funciona. Y funciona sin ningún problema. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este problema? El problema del string. Podremos resolverlo de una forma común. Float de s y luego convertimos a entero. Y ahora no hubo ningún problema en la conversión, dado que como el entero, perdón, como la cadena de texto era un float, cuando se trataba de convertir la cadena de texto a entero daba un error, porque no es compatible. Pero si primero lo convertimos a float y luego ese float lo convertimos a entero, no tiene ningún problema en botar o en descartar la parte decimal. Sí podemos hacer el ciclo completo y sí podemos hacer diversas transformaciones que son prácticas entre los datos. Y los dos puntos importantes acá es type siempre nos permite pues, asegurarnos del tipo de datos que estamos trabajando. Y eso lo podemos usar para comparaciones que vamos a ver un poco más adelante. No sé si tienen una consulta hasta acá. Había tapado el chat con la diapositiva, así que no les puede. Estaba viendo si levantaron ahí. Ok. La siguiente parte de transformación tiene que ver con las colecciones. Las colecciones también se pueden transformar entre ellas, pero antes de explicarles cómo transformarlas, quiero explicarles por qué. Y eso lo escribo un poco más adelante en la diapositiva. Les mencioné que cada colección de los 4 tipos es diferente la una de la otra y tiene diferentes usos especiales. Tiene diferentes usos especiales según cada situación. Entonces, acá les voy a mostrar dos diferencias que están escritas acá, si no me equivoco. Sí, correcto. En la primera diapositiva, si la revisan, van a darse cuenta que las listas dice que son ordenadas e inmutables. Las tuplas son, perdón, ordenadas e inmutables. Las tuplas son ordenadas e inmutables. Los conjuntos son colecciones sin orden y los diccionarios son colecciones de clave valor. También tenemos una llamada Frozen Set, que es un conjunto inmutable, pero hablamos de eso con la mutabilidad. La mutabilidad es la propiedad de los datos, es la capacidad de ciertos datos de cambiar en el tiempo o de no cambiar en el tiempo. Ok. Y eso simplemente nos refiere a la a la variabilidad que nuestros datos pueden tener por quienes los van a consumir o por quienes los van a transformar. Ok, entonces vamos a probar esta sección. Ya. Ok, entonces vamos a hacer un bloque más. Acá vamos a explicar, vamos a hablar de lo que vamos a explicar, que es simplemente mutabilidad. Y vamos a crear una lista. Voy a acercar esto un poco. Ok. La lista va a ser sencilla, va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Ups. Bien, voy a colocar mi diapositiva por acá.
Y voy a evitar tapar la ventana del chat. Ya, muy bien. Ok, entonces, tenemos una lista. A la lista le podemos hacer ciertas transformaciones bien sencillas. Por ejemplo, podemos acceder al índice 0, al primer índice de la lista, y accedemos con 0. Las listas se acceden con n-1. Es decir, según la cantidad de elementos, la posición a la que queremos acceder es n-1. Eso significa que empieza con 0. Ok, entonces vamos a acceder a la posición 0. Vamos a darle el valor de 10. Luego vamos... Uy, no debo usar list. Debo usar cualquier otro término. L. Ahorita les comento por qué no se puede usar list. Bien, L. Tenemos nuestra lista, estamos generando un valor y vamos a agregarle un valor más. Eso lo podemos hacer con append. Ok. Y ahora vamos a imprimir nuestra lista. Perdón. L. Bien. Y nos vamos a dar cuenta de que, de hecho, si lo hacemos así, podemos transformar los valores y funciona perfectamente bien. Podemos agregar un valor al final y funciona bien. De hecho, podremos, si hiciéramos algo como esto, L más 1, también funciona bastante bien. Pero este tiene un truco. Porque acá lo que estamos, no estamos agregándole a la misma lista, sino que estamos creando una lista nueva que es la unión de dos. Escribir esto es equivalente a, decir L1, 1, 2, 3 y L2, 4, 5, 6. Cuando hacemos L3, L1 más L2, estamos uniendo ambas listas en una nueva posición, una lista que no tiene nada que ver con las anteriores. Es decir, print L3. ¿Ok? Pero si yo voy, por ejemplo, a L1, modifico la posición 1 y luego voy a imprimir L3, no debería haberse modificado. Pero en cambio, L1 sí fue modificado. ¿Ok? Porque esto es la unión, mientras que esto es agregar uno a la misma lista. Ok, eso es la mutabilidad. La mutabilidad es lo que nos permite hacer ese trabajo sobre el mismo elemento. Ok, entonces ya hablamos de mutabilidad, vamos a hablar de su opuesto, que es la inmutabilidad. Acá quienes participan son las tuplas. Una tupla viene a escribirse con paréntesis. ¿Ok? Dense cuenta que las listas se escriben con corchetes, las tuplas se escriben con paréntesis. Y lo relevante acá es que con una tupla no podemos hacer 0, 1, y con una tupla no podemos hacer append 10. Tratamos de hacer eso, vamos a obtener errores. Primero un error en el primer error que consigue y nos indica que la tupla no soporta asignar elementos. Y si volvemos a ejecutar, vamos a ver que... de hecho, déjenme copiarle los errores porque es interesante tenerlos acá.
y la tupla no tiene la capacidad de append. Y se preguntarán, ¿eso significa que no podemos trabajar con las tuplas? No. Eso significa que para trabajar con las tuplas se tiene que usar lo que les acabo de explicar arriba. Se tiene que trabajar con uniones. Es decir, que si a T le podemos hacer T más otra tupla, y eso sí va a funcionar sin ningún problema. Pero recordando que no estamos trabajando el mismo objeto, estamos creando uno nuevo y guardándolo con la misma etiqueta. Ok, eso es sobre, eh, sobre las listas y las tuplas. El diccionario realmente sí es mutable y primariamente funciona de manera tal que eh, nos permite agregar elementos de diferentes tipos. Lo importante del diccionario es la etiqueta. Uy, bien, y los diccionarios nos ayudan a expresar objetos más complejos o, mejor dicho, una colección de datos. Puede volverse una estructura de datos que solo hay una forma de expresar en Python. Bien, entonces si tienen una consulta hasta allí. Ok, cerramos esto y volvemos acá. Ok, entonces las colecciones también pueden transformarse entre ellas. No vamos a hacer el ejemplo porque toma un poco de tiempo y es explicativo. Podemos transformar una lista que es mutable a una tupla que es inmutable. Podemos transformar una lista a un set, que es un conjunto sin acceso a los índices, es un conjunto desordenado. Es un conjunto iterable pero desordenado. Podemos transformar una lista en un diccionario. Quizá el diccionario podríamos relevar un poco más, pero ya les comento. ¿Cómo logramos estas transformaciones? Con funciones similares a la de entero, string y float, que se llaman en base a su tipo de datos. Por ejemplo, aquí podemos ver un set, pasamos una lista y eso nos va a devolver un conjunto. ¿Cómo vamos a validar que devuelve con un conjunto? Porque el conjunto se escribe con llaves. Podemos hacer lo inverso, podemos transformar de una lista, perdón, de un conjunto a una lista y va a ocurrir lo mismo. También podemos hacer lo mismo con una tupla y podemos ir entre cada uno de estos datos de un solo nivel. Las listas, las tuplas y los sets, los conjuntos, son datos de un solo orden, de una sola dimensión. Los diccionarios son datos de dos dimensiones. ¿Por qué son de dos dimensiones? Porque tienen la dimensión de valores y la dimensión de etiquetas. Para transformar un diccionario en una lista, pues, eh, tenemos que hacer o extraer de un diccionario todas sus llaves con esta función keys, o extraer de un diccionario todos sus valores con esta función values. O si tratamos de transformar un diccionario a una lista, vamos a obtener una lista de tuplas. De hecho, ese es un gran ejemplo, es decir, vamos a tomarnos el momento de explicarlo o ejecutarlo, porque todos lo explicamos.
Ok, supongamos que tenemos este diccionario, eso lo podemos hacer acá, y queremos volver este diccionario una lista. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es list de dic y ver L. ¿Qué nos va a devolver esto? List de dic, me faltó algo. Ítem. Ok, ¿y eso qué nos va a devolver? Vamos a ver que nos devuelve una colección, pero esta colección, que es una lista, fíjense los corchetes externos, tiene una tupla interna. Y esa tupla interna son la llave y el valor de cada uno de los elementos de nuestro diccionario. En cambio, si hiciéramos, por ejemplo, el otro ejemplo, print de keys y print de values, vamos a obtener listas de cada uno de ellos. Aunque acá está devolviendo la función, pero aquí podemos ver la lista de cada uno de ellos. Bien, los diccionarios, como son opciones más complejas, nos permiten, lo podemos construir de varias listas del mismo tamaño preferiblemente, con una función en particular que se llama zip. Esta función toma dos elementos iterables y los vuelve un diccionario. Entonces podemos construir un diccionario haciendo un zip de esos dos valores. Y adicionalmente se preguntarán, o sea, también podemos hacer un diccionario de una lista de listas. Donde, por ejemplo, si tenemos una lista como esta que vemos acá en pantalla, es una lista y cada elemento de la lista es otra lista de dos valores, entonces esa lista se puede volver un diccionario. Esto obviamente también funciona con tuplas, porque de hecho si convertimos un diccionario a una lista, nos devuelve una lista de tuplas. Ok, y ya para finalizar este pequeño pedazo de transformación de datos, les voy a hablar de una técnica que se llama slicing. El slicing nos permite manipular cuántos datos queremos de una colección. Acá lo estoy explicando con caracteres, teniendo en cuenta que los caracteres son una colección, la cadena es una colección de caracteres. Y la sintaxis es la siguiente que ven acá. Para hacer el slicing, que nos permite filtrar elementos posicionalmente de una colección, ¿qué tenemos que hacer? Bien, lo primero que tenemos que definir es un inicio, el punto de inicio, dos puntos, el punto final, dos puntos, ¿qué queremos hacer después? El último paso se puede eliminar, o sea, se puede omitir. Si se omite, no va a hacer nada. Y para omitir los primeros, simplemente tenemos que no escribir nada, como pasa acá. Y el paso lo que define es cómo vamos a extraer la información. Y ya por último, el último ejemplo nos permite invertir la lista, o en este caso la colección, con sin valor en la entrada, en el inicio, sin valor en el fin, y el paso es -1. Es decir, que va a empezar, va a irse en sentido inverso. Y nos va a mostrar los valores del inicio al final. ¿Ok? Vamos a hacer estos pequeños ejemplos. Y esto también puede pasar con, con, con una lista, no solo con cadenas, sino con una lista. Aquí están los dos tipos de ejemplos. Entonces veamos ese ejemplo. Eso lo vamos a llamar slicing. Y en el slicing vamos a simplemente explicar cómo funciona, entrada, no, inicio, fin, este. Y vamos a hacer, y vamos a hacer, eh,
Ya, las operaciones, ¿no? Por ejemplo, la primera operación va a ser cadena de 0 a 3. Y eso solo nos devuelve un pedazo. No tiene que empezar con 0, puede empezar así. Puede empezar así. Y nos vamos a dar cuenta que no está haciendo nada. Pero si me voy así, sí hace algo. Porque el final tiene que ser menor que el inicio. Mayor que el inicio, perdón. O sea, no podemos ir del 2 al 1 porque no hay nada. Estamos yendo en sentido inverso. Pero sí podemos ir del 2 al 5. Al 5. O hasta el 8. ¿Y qué pasa si nos excedemos del tamaño de la cadena o de la colección? Nada, simplemente no hay nada que mostrar, no hay más elementos posteriores. Y lo último es el step. Y vamos a hacer, o cada cuánto vamos a extraer caracteres. Entonces vamos a irnos acá. Y vamos a decir cada carácter, digamos así, mostrar cada carácter. Si vamos cada 2 caracteres, y si vamos cada 3 caracteres, nos va a mostrar H, A, U y O. Y esta regla nos permite definir el salto. ¿Qué pasa si vamos cada -2 caracteres? Ah, no pasa nada. ¿Qué pasa si vamos cada -1 carácter? Tampoco pasa nada. Pero qué raro, porque les mencioné que esta forma sí responde todos los caracteres como un espejo. Y si vamos así, funciona como un espejo. Y eso es porque no estamos yendo caracteres hacia el futuro, o sea, no estamos yendo caracteres a la derecha, sino estamos yendo caracteres a la izquierda. Siempre que queremos invertir, lo tenemos que dejar los caracteres en cero. Aunque podríamos hacer lo siguiente. Lo siguiente sí funciona. Con índices negativos, sí podemos ir en el sentido negativo. Ok, entonces vamos con los 3 ejemplos. Cadena de 0 a 3 y print cadena de 1, 2. Bueno, así. 2, 2, 2. Y este le vamos a dar como 0. Y 1. Bien. Entonces, eso es lo que nos permite el slicing. Y como les comento, no solo lo podemos hacer con cadenas, sino lo podemos hacer con listas. Básicamente voy a robarme esto un ratito y voy a cambiar esto por esto. Y eso fácilmente nos permite manipular la información mucho más rápido. No sé si tienen una consulta hasta ahí. Ok, ok, ok. Bien. Y ahora vamos con los tipos de cadenas. Las cadenas normalmente se manipulan con la doble comilla y nos permite escribir un literal. Podemos operar ese literal con, con, con un símbolo de operación, en este caso el símbolo de más, y sumar uno tras otro. Pero hay diferentes tipos de cadenas que soporta el lenguaje. Cada uno de esos tipos viene por un prefijo. El prefijo define cuál va a ser el tipo de datos que representa esta cadena. Por ejemplo, tenemos byte. Esto lo voy a mostrar acá para que sea más rápido. Por ejemplo, si hago los bytes de hola y hago un print de B, me devuelve
toda la cadena. De hecho, van a darse cuenta que cambia el delimitador, lo cambia por uno sencillo. Ok, eso significa que estos datos son bytes, no son texto o no se consideran texto. Luego tenemos Unicode. Yo voy a hacerlo directo así. Que agrega, es otro juego de caracteres. Luego tenemos, eh, row, que simplemente nos escribe todos los caracteres que sigan de forma cruda. Hay caracteres dentro de las cadenas de caracteres que se llaman secuencias de escape. Hay algunos que son relevantes, como barra n. Barra n en un sistema Windows y Linux representa un salto de línea, que es este que ven acá. Cuando se usa R como prefijo de la cadena, se eliminan los caracteres de escape. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos escribir en nuestra cadena normalmente un segundo. Si quisiéramos escribir en nuestra cadena normalmente una comilla doble, lo haríamos con barra y doble comilla. Pero cuando hacemos R, tenemos que escribirlo con doble comilla. Ah, no. Así. Ah, no, no. A ver. Escribimos así. Ah, ya. Así. Bien. Con una sola comilla. Y vamos a ver que tenemos toda la información. Porque el lenguaje entiende, es lo suficientemente inteligente de darse cuenta de que este es el verdadero cierre de la expresión. Ok. Y me falta un último modificador, que es el de F. F es especial porque permite ingresar variables dentro de la sentencia sin ningún problema. Entonces vamos a crear una variable. Vamos a decir saludar. Y vamos a crear una sentencia con F. Y eso nos va a permitir escribir var. Todo lo que se escribe dentro de este formato va sobre llaves dentro de llaves. Y lo permite escalar. Y lo último que podemos hacer es combinar ciertos tipos de datos. En este caso podríamos combinar F y R y hacer algo como esto, que normalmente se vería así. ¿Right? Estos son todos los prefijos que podemos utilizar con los strings para definir qué tipo de string estamos trabajando. Ok, y ahora viene la parte de concatenar las cadenas. Hay 4 formas, primariamente dependen del tipo de desarrollo que se está haciendo. El operador más básico para unir cadenas de texto es el símbolo de más. Y es tan sencillo como tener B1, hola, con un espacio. B2, bueno, sin espacio mejor. B2, mundo. Y podemos hacer algo como B1 más espacio más B2. Fíjense que estoy creando el carácter en el medio. Y se están uniendo los 3 caracteres con el más. Esto no puede ser así, no necesariamente es así, puede ser de esta manera, en una variable, y luego esa variable la mostramos, va a funcionar exactamente igual. Esta es la forma de concatenación más común entre todos los lenguajes de programación. La otra forma de concatenar que nos permite Python es con el operador, con la función join. Join existe dentro de las cadenas. Entonces, join existe dentro de las cadenas. Nosotros vamos a dar un grupo de valores y él básicamente los va
los va a unir con el separador que estamos definiendo. Entonces aquí tenemos dos valores. Bien, vamos a usar esas mismas variables. Yo creo que debemos poder hacer lo siguiente. Print. Bien, ya tenemos nuestro valor. De hecho, vamos a colocarlo así mejor. Y vamos a hacer un print de P1. No, perdón. Separador.join. Esto va en un arreglo. P1, P2, P3. Ok, ¿qué cosas son relevantes de esta forma de unir? Lo primero es que el join se está haciendo sobre un separador. Si se dan cuenta, el separador lo pone entre palabra y palabra, pero no con el primero. Eso es algo práctico del lenguaje. La función está recibiendo una lista. ¿Ok? También podría recibir una tupla. O incluso creo que podría recibir un set. ¿Bien? La función recibe una colección. Y en cada elemento de la colección, para separarlo, coloca una coma. Entonces, ¿dónde es sumamente práctico esto? Cuando estamos trabajando con una gran cantidad de datos que no sabemos cuántos son y queremos todos unirlos en una línea. El join es sumamente práctico. Hacer esta misma unión acá con millones de variables sería problemático. Ok, luego tenemos format. Format es como que un mix de ambos estilos. La diferencia es que no recibe una colección de datos, sino recibe datos individuales y no sigue una regla de separación, sino que inyecta los valores en posiciones fijas. Entonces, para usar format, uy, ya, me sirve. Ah, ok, entonces para usar format, simplemente necesitamos un texto a formatear y las variables que queremos formatear. Entonces, digamos, el texto va a ser el siguiente, ¿no? Ok, entonces, estamos definiendo un texto que tiene una coma y un símbolo de exclamación y dos anclas. Estas llaves en medio del texto, si vamos a usar format, se conocen como anclas. Y al format le vamos a dar varias variables en sus parámetros. Ah, bien, nos vamos a dar cuenta de dos cosas, ¿no? Lo primero que está haciendo es que está recibiendo la cantidad de parámetros que nosotros le dimos, pero solo está mostrando las dos anclas en las que puede colocar valores, los dos primeros valores. Eso nos lleva a la pregunta, ¿qué pasa si le damos una lista? Ahí. Ya, en este caso nos dice que no soporta esta llamada porque tenemos más parámetros de lo que soportamos. Ok, si le quitamos uno, ¿funcionará? No, porque todavía falta un parámetro. No se está quejando de que le estamos pasando una tupla, se está quejando de que no hay un segundo parámetro para esta ancla. ¿Qué pasa si pasamos dos tuplas? Ah, ahora sí funciona. Bien. Format no funciona para unir colecciones, pero sí funciona para inyectar
en las anclas los valores que queremos. Y de hecho, la versión que les acabo de mostrar hace unos minutos con, con, con la sintaxis de F es reciente. Desde Python 3.8, 3.9 es que se permite hacer lo siguiente. Anteriormente a esto, la única forma de hacer este formateo era con la función format. Entonces, esas son las 4 formas de unir variables. De unir cadenas de texto, no variables, unir cadenas de texto. Ahí tiene una consulta hasta acá. Ok, entonces seguimos. Bien, esto particularmente no es algo muy potente en, en Jupyter, pero existe una función que nos permite recibir datos del usuario. Esa función se llama input. Es el opuesto de print. Print nos permite mostrar en pantalla, input nos permite recibir a una variable. Primariamente nos permite recibir caracteres a una variable y luego transformarlos en lo que nosotros necesitamos. Uy. Entonces, vamos a ver cómo se comporta esto en, cómo se comporta esto en, en Jupyter. Bien, porque si lo probamos acá, ah, nos muestra un display de que vamos a recibir un valor, lo escribimos y nos los muestra de vuelta porque lo puse en un print. Oye, acá funciona bastante natural. Es un espacio para recibir valores. Pero ¿cómo funciona en Jupyter, que es solo para mostrar valores? Ok, eso es lo que hay que averiguar. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Bien, Jupyter nos muestra una pequeña ventana donde podemos escribir valores. De hecho, tenemos historial de los valores. Es decir, que si ejecutamos varias veces, en teoría si vamos hacia arriba, nos muestra el valor anterior. Y si repetimos, nos muestra los valores anteriores. Así que tenemos un pequeño historial de todas nuestras anotaciones que estamos trabajando en este cuaderno, lo cual es bastante práctico. Ok, seguimos. Esto. Ok, y bien, ya hemos hablado de casi todo lo básico, todas las variables. Nos falta parte de la estructura del Python básico que vamos a ir completando. Pero antes de seguir, hay una parte de la programación que no siempre se especifica en cursos que no son de desarrollo de software. Pero voy a aprovechar a darles esa base para que sea más fácil su trabajo y el mantenimiento de sus análisis a largo plazo o de sus programas a largo plazo. En general, son 3, 4 condiciones de Python como Python que nos facilitan o dificultan el trabajo. La primera es que Python es sensible a los caracteres. Es diferente escribir C minúscula igual a 10 que que C mayúscula igual a 10. Entonces, por ejemplo, podríamos probarlo algo así. Entonces, hacemos print de,
perdón, si hacemos C igual a 10 y C igual a 15, hacemos print de C es diferente de C, porque suena gracioso, vamos a ver que los valores son diferentes. No se están sobreescribiendo. Entonces, por ejemplo, si esto lo comparáramos con otro lenguaje, no hace falta la comparación, pero digamos, y C es igual a 15, y hacemos un byte post de C minúscula en PowerShell, que es el lenguaje en Windows, vemos que C mayúscula y C minúscula son lo mismo. En Python no. Bien, ese es lo primero. Lo segundo relevante de Python es su nomenclatura para variables, funciones, clases. En Python se usa una convención de nombres llamada snake case, muy convenientemente. Y el snake case lo que significa es que los nombres de variables, funciones y clases van a ser en minúscula, representando significativamente lo que significan, y las separaciones entre palabras se van a hacer con el símbolo de piso, o sea, con el guión bajo. Lo cual es conveniente para el español. Yo normalmente trabajo con C o con lenguajes de Java que usan otra nomenclatura, mayúsculas sin separadores, y es incómodo escribir en español. Pero en Snakecase es cómodo porque nuestros conectores se ven más agradables con la separación. Y eso nos lleva a la última parte, que es las constantes. En Python no hay constantes, o sea, no hay valores que sean fijos, excepto los inmutables. No hay valores que sean fijos, excepto los inmutables, pero se pueden redefinir. Lo que se tiene como concesión es que los valores que van a ser inmutables a nivel global en su aplicativo se deberían definir con Upper Snake Case, que son las mismas reglas que el Snake Case, pero todo en mayúscula. Entonces, por convención, todo lo que se detecta o que vemos en nuestro editor de código como mayúscula, estamos asumiendo que es un valor fijo que no debería modificarse o no se debería transformar. Ok, y bien. No sé si tienen una consulta hasta ahí. Si no, vamos con la última parte de estructuras que nos queda. Ya. Ok. Lo último que nos queda hablar, que no va a dar tiempo de explicar hoy, es de la programación orientada a objetos. Python es un lenguaje orientado a objetos. Diferentemente del uso que le van a dar, tienen que tenerlo en cuenta, porque todo en Python se considera un objeto. Se preguntarán, ¿qué es un objeto? Un objeto viene a ser la representación de un elemento del mundo real en memoria del software con datos que lo representan. Como todo se considera un objeto, los números, las cadenas, los floats y los booleanos, todo es un objeto. Los tipos, las funciones, todo se trabaja como un objeto. Puede ser transformado de forma positiva y negativa según lo que están tratando de hacer. Y ahora, eso nos da la capacidad de crear plantillas de estructuras de datos que queramos para nuestro software. Entonces, para esas plantillas tienen un nombre, se llaman clases. Y las clases definen una estructura en la que podemos moldear nuestros datos cada vez que los cargamos. Una forma
práctica de ver esto, entiendo que todos son del área de datas, entonces va a ser más fácil de explicar, pensemos en una tabla. Tenemos un Excel y vamos a pensar en un tipo de sistema que sea mm, útil o común en una empresa. Entonces vamos con algo de planilla. Una planilla tiene sus trabajadores y los trabajadores tienen datos básicos como nombre, apellido, su nómina, su fecha de nacimiento, su fecha de contratación y no sé. O sea, ok, tenemos 5 datos y tenemos sus nombres, sus apellidos, su sueldo, su edad y su fecha de contratación, no sé, 20, 0, 0. Ok. Y tenemos así para múltiples personas. Y ya. Ok. Entonces acá tenemos una linda colección de datos con varias características. Y nosotros decimos, yo quiero cargar esta información en mi sistema. Quiero procesarla, quiero analizarla, quiero transformarla. Entonces, pero en ninguno de los tipos de datos que yo les expliqué, tenemos la estructura para guardar esto. Lo más cercano sería un diccionario. En un diccionario, si somos capaces de guardar una estructura como esta, y lo podríamos hacer, por ejemplo, ¿dónde está? Podremos hacerlo como, ¿dónde está el diccionario? En nuestro diccionario, sí podríamos tratar de tener una estructura como esa. Por decir, ah, ya me olvidé, nombre, apellido, eh, nómina y fecha. Ya me olvidé. Ok, entonces, pero nos damos cuenta de que, solo podemos tener uno. A ver, podríamos tener una lista de estos, pero tenemos que escribirlo cada vez, ¿ok? Tenemos que copiar cada uno de estos, lo cual es sumamente impráctico, porque o tenemos que hacer algo que construya de esta manera siempre, o tenemos que hacerlo nosotros. Y ahí es donde entran las clases. Las clases son una plantilla para construir objetos que tengan esta estructura. ¿Cómo definimos una clase? Bien, la clase se define con la palabra class, le damos un nombre y usamos 2 puntos. Eso crea un bloque donde va a existir esa estructura, donde vamos a definir esa estructura. Y en Python, todos los bloques de código se separan por tabulaciones o espacios. Según su editor, pueden usar uno u otro. Entonces, para definir cuáles son las características de esa clase, tenemos que crear la función constructor, es decir, lo que nos va a permitir crear ese objeto. Vamos a decir, esa función se llama init y se escribe con doble guión bajo init y hay que usar la palabra clave def previamente. Y luego, en paréntesis, van a ir las propiedades, en este caso los parámetros de esta función init. El primer parámetro siempre va a ser self, que se refiere al mismo objeto. Es, es fijo, básicamente. Y luego van a seguir los parámetros que nosotros queremos. En este caso, nombre, apellido, nómina y F. Hecho. Ok. Y acá simplemente podemos hacer pass. Pass nos permite cerrar una función allí, no hacer nada. Ok, ya tenemos la clase persona.
Ya ejecuté este código. Oye, entonces quiero hacer algo con esa clase. O hacer algo como var de persona a Moisés, Chirinos, 1 y la fecha que había dicho, 2020, 01, 01. Ah, vemos que ejecutó sin ningún problema. Entonces, pues, puedo, puedo mostrarlo, ¿no? Puedo hacer var print de persona. Oh, perdón, print de var. Y vemos que tenemos un objeto en memoria. Pero a diferencia de todos los otros ejemplos, no nos está mostrando los valores. ¿Por qué? Porque print está hecho para trabajar con todos los tipos base, pero no con un tipo personalizado. ¿Qué pasa si quiero acceder a uno de esos valores? Puedo hacerlo de la siguiente manera. Puedo llamar a mi variable y debería poder llamar a nombre. De hecho, si se dan cuenta, se reconoce ligeramente. Ah, no, no, no quiere. Ahí, ahí. Creo que me equivoqué en algo. No, ya sé en qué me equivoqué. Oye, me faltó definir el acceso a esos valores. Entonces, vamos a colocarlos acá. Y self. Ya no necesitamos este pass porque estamos haciendo algo. Vamos a redefinir. Vamos a redefinir. Y vamos a ejecutar. Ya así tenemos los valores. De hecho, podríamos hacer una cadena compuesta de los valores de mi clase. ¿Ok? Entonces, con esta plantilla, con esta clase, se puede crear la estructura para cargar gran volumen de información de una forma estructurada. Porque más adelante vamos a ver cuando trabajemos con NumPy, cuando trabajemos con pandas, que siempre se puede cargar información de forma no estructurada. Pero eso tiene un lado negativo que luego tenemos que estructurarlo. En cambio, si sabemos qué tipo de datos queremos utilizar, podemos crear nuestra estructura por medio de una clase y utilizarla en nuestro programa como sea necesario, como necesitemos. Ok. Luego, eh, un poco, esto es de programación a nivel general, sobre cómo funciona la programación orientada a objetos. Se lo voy a resumir porque no les va, o sea, digamos que en la gran perspectiva de las cosas, la programación orientada a objetos no les brinda mucho para el análisis de datos, pero es bueno que sepan que tienen cierta herramienta a su disposición. Entonces, la programación orientada a objetos se basa en cuatro o cinco conceptos. El primero es la abstracción. Al crear clases, les permite que sus datos que están cargando en el sistema o que son parte del sistema tengan comportamientos que otros datos no pueden tener. Entonces, ustedes pueden crear una clase como coche que define características de él y pueden crear funciones que ese tipo de información va a tener. En este caso, un coche puede acelerar y puede frenar. Entonces, ustedes pueden hacer que cuando se carga su información, ese objeto que representa sus datos tenga funciones por defecto que sirvan para procesarlo mejor o más rápido. Eso se llama abstracción, es extraer ciertos conceptos que hacen sentido sobre un componente de la vida
y dárselos al software. Luego tenemos la herencia. Así como podemos crear una clase, podemos crear clases que heredan los datos de otras clases. Entonces, en la lámina anterior les mostré coche, que define ciertas características. En esta clase les estoy mostrando eléctrico, que sería un coche eléctrico, que tiene nuevas características. Tiene todas las características anteriores y aparte tiene autonomía, que es una característica de los autos eléctricos. Y tiene las mismas funciones, acelerar y frenar, pero aparte tiene la función cargar batería. Entonces tiene más capacidades que la clase anterior. Luego está el encapsulamiento. Si estamos creando clases, es posible que nuestra clase padre no quiera exponer, o no quiera que sus hijos o externos modifiquen alguna propiedad. Eso lo hacemos con el concepto de encapsulamiento, que es que una clase se puede sellar para que no pueda ser modificada a la fuerza por quienes la utilizan, por quienes utilizan el objeto. Entonces, eso lo definimos de la siguiente manera. Se darán cuenta que en la primera lámina todas las propiedades se escribían de frente, su nombre. Cuando la queremos volver privada, la escribimos con doble guión bajo, con doble piso. Eso hace que quienes la heredan o quienes la tratan de usar cuando se instancia, no va a tener acceso a ninguna de estos valores. Es decir, si yo hiciera esto acá y dijera fecha, y luego acá trato de acceder a fecha, reprocesamos, reprocesamos, reprocesamos. Fecha ya no existe. Sabemos que existe. De hecho, podríamos hacer algo como def get fecha y return self fecha. El valor sigue existiendo, nunca desapareció, pero lo que desapareció fue su capacidad de acceder a él o modificarlo, porque ahora lo protege esta función. Ok, y ya para cerrar, nos queda el polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad de tener una clase que cuando la hereda otra clase puede sobreescribir sus propiedades. En este caso, podríamos verlo acá. En los dos ejemplos anteriores se tenía el método acelerar en coche. Acá. Y ahora en eléctrico estamos definiendo nuevamente acelerar con algunas diferencias. Cuando se ejecuta coche, se crea uno de ese tipo. Cuando se ejecuta eléctrico, se crea del mismo tipo, del nuevo tipo. Y cuando se llama a ambos a acelerar, va a mostrar diferentes valores. Va a mostrar valores según cada clase que creó el método. Aunque se llama exactamente igual, aunque sea uno heredado del otro. Ok, entonces, ya para la siguiente clase, que es el próximo martes, vamos a hablar de condicionales, de ciclos y operadores. Y en la diapositiva está este primer ejercicio que pueden intentar hacer. Vamos a tomar un tiempo de la siguiente clase para que lo avancen. Y el ejercicio es bastante sencillo. Es escribir un programa que recibe dos valores y los sume. Esto lo pueden hacer con input. Escribir un programa que reciba dos textos y lo concatene de cualquiera de las cuatro maneras. Y escribir un programa que reciba una cadena de texto y la invierta. ¿Ok? Pueden hacer estos ejercicios en sus ambientes y experimentar. Y me comentan si tienen algún problema.
Y bien, no sé si tienen alguna consulta, si no pasamos a cerrar la clase por hoy. Bien, entonces eso sería todo por hoy. Ya en la siguiente clase les explico también cómo acceder a este código que hemos cargado. De momento sí les recuerdo que tienen acceso a sus diapositivas, creo que se los compartí en la clase anterior. Y en la diapositiva básicamente está todo lo que hemos explicado. Bien, que tengan buenas noches y gracias a todos por su atención. Gracias, cuídense. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.